¿Existen personas más hipnotizables que otras? Bueno, según estudios que se han hecho, sí hay una cierta preclasificación de esto y sí hay personas que son más rápidamente hipnotizables que otras. Pero recordemos que todas las personas somos hipnotizables, solamente que hay cierta dificultad o ciertas características que no te permitieran hacerlo tan rápidamente o tan fácilmente como se quisiera, y tiene que ver mucho con los estados de ánimos, con las conductas, con el entorno, con la predisposición que tienes. Ahora bien, los estudios que se han realizado al respecto también tiene su cuestionamiento y su lógica. Diríamos que no es lo mismo la predisposición de una persona cuando va a entrar a un laboratorio o a una sala de estudios o a una persona que va a una terapia clínica. Entonces son dos aspectos diferentes. Recordemos que es muy complejo engañar al subconsciente. Si el subconsciente sabe que vas a un laboratorio, pues difícilmente va a ser esto tan sincero neurológicamente hablando. Entonces recordemos que también el subconsciente no sabe mentir. ¿Existen personas que son más hipnotizables que otras? Bueno, primero recordemos que todas las personas somos hipnotizables, solo que hay ciertas características de rapidez o de facilidad de hipnotismo. Y tiene que ver mucho con los entornos, con la predisposición que tengas y con la capacidad de concentración también que tiene el sujeto inducido. Pero, sin embargo, recordemos que todas las personas somos hipnotizables. De hecho, es un estado natural del ser humano. Cada 60 minutos nosotros entramos en un estado de reposo neuronal o de frecuencia neuronal, en donde estamos en una etapa de recarga mental, que es un equivalente al hipnotismo. Entonces tiene que ver mucho con los entornos, con la predisposición que tengas, con el objetivo, porque también se han hecho estudios muy claros al respecto. Y más o menos el resultado ha sido pues, relativamente contundente. Y digo relativamente porque la predisposición de ir a un estudio para ser evaluado por medio de un estudio científico, pues tú ya sabes a lo que vas. O sea, hay una plena predisposición o pleno conocimiento de a lo que vas. Por lo tanto, tu subconsciente ya está enterado de lo que va a suceder, y acuérdense que es muy complejo mentirle al subconsciente. Probablemente él te esté mintiendo para estar en concordancia con el estudio. Entonces esto es completamente relativo. Pero ¿qué nos dicen esos estudios al respecto? Bueno, pues esos estudios nos indican que las personas que tienen mucha actividad en la parte prefrontal, dorsolateral izquierda, es decir, esta parte del cerebro, tienen una gran red neuronal. Recordemos que esa es la zona de segundo mando. Acordémonos que hay 3 zonas específicas en el proceso de viaje neuronal o de información neuronal. Primero es la captación de información a través de energía sensorial. Después la distribución o la red de distribución neuronal dentro de tus sentidos y tus zonas cerebrales, y luego la acción fisiológica. Entonces las personas que tienen una gran actividad en esa zona prefrontal dorsolateral izquierda, es decir, esto, pues se hipnotizan más fácilmente, y tiene su lógica. Totalmente lógico, porque lo que busca un hipnotista es precisamente la interconexión entre esas 3 etapas. La etapa de primer mando, de segundo mando y de tercer mando.
Y las personas que tienen muy desarrollado el segundo mando, es decir, la zona de aquí del cerebro, por lo regular son personas más inteligentes, más creativas, se enfocan más, por lo tanto son más fáciles de hipnotizar. Ahora bien, cuando decimos la palabra fácil, no nos confundamos. La palabra fácil no es sinónimo de debilidad mental. Y si bien es cierto, no se sabe por qué a veces es más fácil o más rápido un proceso de hipnosis que en otros sujetos, sí tiene que ver mucho con los rasgos de personalidad del sujeto inducido. Por ejemplo, las personas con alto grado de imaginación, no sé, puede ser escritores, creativos, ingenieros, artistas, dramaturgos, no sé, las personas que tienen mucha imaginación, es mucho más sencillo un proceso de hipnosis. Del mismo modo, las personas que, por ejemplo, recibieron una educación estricta donde sus padres fueron muy rígidos, ellos tienen plena conciencia de que hay una orden de mando y eso facilita mucho al hipnotista. Las personas que, por ejemplo, tienen alta demanda mental en sus trabajos, no sé, las personas que tienen que ser muy métricas o que tienen que ser muy analíticas en sus trabajos, pues también son fácilmente hipnotizables. Las personas que tienen trabajos con estricto orden de mando, por ejemplo, los militares, los policías, las personas que tienen cierta morfología, es decir, las personas que tienen un rostro más bien triangular, son más fáciles de hipnotizar que las que tienen un rostro redondo o cilíndrico. Y en ese orden, triangular, redondo, cilíndrico. Del mismo modo, las personas que son sonambúlicas, y recordemos que el 10% de la población es sonambúlico, y es que esto tiene su lógica, tienen muy conectadas sus reacciones neuronales con su fisionomía. Por eso las personas que son sonambúlicas hablan cuando están dormidas o tienen reflejos en su cuerpo cuando están soñando que se caen o algo. Eso facilita mucho entonces al hipnotista porque ya hay esa interconexión en segundo mando. Las personas con ojos muy grandes, sobre todo aquellas que se les nota mucho la esclerótica del ojo, o sea, la parte blanca del ojo, la fibra que tenemos alrededor de la pupila. Y esto tiene su lógica porque ellos por lo regular tienen una visión periférica más amplia y cuando logran cerrar su foco para la concentración, ellos se concentran plenamente. Entonces hay una gran relación entre esclerótica grande y facilidad hipnótica. Ahora bien, cuando hablamos de la palabra facilidad, hay que tener cuidado porque no tiene nada que ver con la debilidad mental. Pareciera que la palabra fácil quiere decir que está sometiendo al individuo inducido. Y sin embargo es al revés. Entre más inteligente, entre más apertura mental tengas, más capacidad de concentración, más red neuronal, eres más hábil mentalmente, pero también te da la apertura para ser más fácilmente hipnotizable. Es algo así como un comparativo entre decir, si tú tomas antibiótico, quiere decir que el antibiótico es más fuerte que tu metabolismo, y en realidad no es así. Tu metabolismo se está ayudando del antibiótico para matar al bicho. Es exactamente igual, el antibiótico nunca es más fuerte que el metabolismo, sino que el metabolismo se ayuda con el antibiótico para entre los dos calmar la infección o curar la infección. Pero entonces es importante,
Si tú estás iniciando en esto del hipnotismo o estás estudiando hipnotismo o simplemente te interesa, sí es importante que sepas a quién no debes de hipnotizar. Las personas que te expresen, a mí nunca me han podido hipnotizar, descártalos. Hay una predisposición de negación. No tiene sentido que lo intentes. Aquellas personas que te digan, yo una vez fui a un show, etcétera, etcétera, descártalos. Están confundiendo el circo con la medicina alternativa. No tiene sentido. No tienen el foco adecuado. Cuidado con hipnotizar niños. Hay una frase que me encanta que está en los libros que dice, los niños son peligrosamente fáciles de hipnotizar. Ellos están en un proceso formativo. No te metas en su subconsciente. Deja que sus rasgos de conducta sean formados por sus padres, su escuela, su educación, su religión, su entorno. No te metas ahí. Ya cuando ellos estén adolescentes y tengan un perfil psicológico definido, ya te puedes meter en su subconsciente. Personas con menos de 70 de inteligencia IQ, es muy difícil encontrar el foco en estas personas. No se focalizan. Sería muy complejo, tendrías que ser un excelente hipnotista para lograrlo. No hipnotices a psicóticos o neuróticos. También encontrar la concentración en este tipo de perfiles psicológicos es muy complejo y pudiera ser a veces hasta peligroso, porque si no sabemos la causa, pues no podemos nosotros arreglar el efecto. No hay que meternos en eso. Esto es Contratesis. Detrás de cámaras agradezco el profesionalismo de Karin Ibarra. Yo soy Gabriel Castañón y los espero la siguiente semana.